Pablo López. Pablo López es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de estudios. Posee una especialización en Historia Económica de Mercado de Capitales y trabajó en el área de Desarrollo e Inversiones de la Cancillería. Se desempeñó como director en el Banco Central y como secretario de Finanzas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por darme la posibilidad de dirigir unas palabras en este ámbito. Me parece que es muy importante que se pueda dar esta discusión. Y yo lo que quiero son mencionar algunos puntos que me parecen relevantes. Algunas cosas ya se dijeron, quizás me voy a repetir en ese sentido, pero creo que es importante reforzarlas y que tengan mi perspectiva. Y creo que algunas otras cosas que no se han dicho. En primer lugar, el primer punto que creo que está sobre la mesa y que ya muchos señalaron tiene que ver con lo que implica este proyecto de ley que el oficialismo ha enviado al Congreso en cuanto a el endeudamiento que va a implicar para la Argentina. También quería hacer una aclaración respecto de este punto porque se ha dicho que la deuda que se contraiga, que surja de estos acuerdos, si es que el Congreso lo aprueba, no van a implicar un incremento de deuda, una variación de deuda para nuestro país. Quería aclarar que esto no es así, que efectivamente va a aumentar la deuda. Si bien existen registros que se llevan adelante en el Ministerio de Economía con la deuda en default, en donde se calcula el capital y se hacen algunos cálculos de intereses, cuando se computa la deuda performing, porque es la deuda que implica pagos para la Argentina en los años sucesivos. Y por lo tanto, todos los indicadores de sustentabilidad de la deuda se realizan en base a esos números. Incluso el propio ministro Prat-Gay, cuando estuvo acá el viernes, dio un número de deuda que son 225.000 millones de dólares. Ese número no incluye esta deuda. Con lo cual, en primer lugar, va a implicar un aumento de deuda, y un aumento de deuda que no es menor. Si uno tiene en cuenta que hoy la deuda en moneda extranjera en manos de agentes privados es de aproximadamente 40.000 millones, si estamos hablando de un incremento de deuda, de esa deuda, porque va a estar en manos de privados y va a ser en moneda extranjera, de no sabemos cuánto, han dicho 11.600, pero el número no figura, con lo cual creo que no está del todo explicitado cuál va a ser ese número. Se ha hablado de 15.000 millones, incluso los mismos interlocutores que han dicho luego 11.600. Es claramente un aumento fuerte, importante, que se va a producir de una vez, con la carga de intereses que eso implica año a año, el incremento de carga de intereses que implica año a año, ¿no? Estamos hablando de una deuda de más de 10.000 millones de dólares, va a implicar por año pagar en intereses solamente más de 1.000 millones de dólares. Es un número que no es menor en relación al presupuesto y en relación a muchos números que uno puede armar en relación a los gastos que debe erogar el Tesoro. Entonces ese es el primer punto que me parece importante, que tiene que ver con la magnitud de este acuerdo, que resulta claramente oneroso por donde se lo mire. En relación a ello, y acá se ha discutido mucho respecto de los costos y beneficios, los supuestos beneficios que comparto lo dicho por el expositor anterior, supuestos beneficios que son absolutamente hipotéticos y muy poco precisos a su vez, porque se han hablado de reducciones de tasas que, de vuelta, sin ninguna precisión o con muy poca precisión. También aclarar que en los últimos años Argentina se ha endeudado y ha conseguido financiamiento concreto para obras de infraestructura a tasas menores al 7%, en algunos casos tasas de 5%, de 6%, si uno mira el financiamiento bilateral que se ha obtenido para obras de infraestructura. Entonces este creo que es el primer punto. En ese sentido la discusión parece estar puesta en si se acuerda o no se acuerda, sin reparar en la letra de los acuerdos que se han enviado a este Congreso. Y ahí me parece que hay un punto que es central.
Digo, ya dije que pareciera un acuerdo muy costoso, con beneficios que no están claros cuáles van a ser, pero creo que lo más importante es que si uno mira lo que se está proponiendo, lo que aparece es un acuerdo que es sumamente inequitativo. Y creo que es una palabra que no es menor, dado que este acuerdo se propone al Congreso, se implementa en función de la decisión de la justicia de Estados Unidos en base a una cláusula cuyo eje es la supuesta equidad entre acreedores. Entonces me parece que no es menor señalar que lo que se está proponiendo es un acuerdo que resulta a todas luces inequitativo. ¿Equitativo con respecto a qué? Inequitativo en relación a los bonistas que ingresaron al canje y aquellos que van a estar incorporados en este acuerdo, pero también inequitativo en relación a los propios holdouts, inequitativo entre los holdouts. Y esto yo creo que no es menor porque al decir esto, lo que en definitiva estoy diciendo es que este acuerdo no garantiza la solución que supone o que propone traer al Congreso. En primer lugar, la inequidad que plantea respecto de los bonistas del canje creo que es a todas luces evidente, y acá vale la pena mencionarlo porque incluso el ministro de Economía el viernes pasado señaló en algún momento de su exposición que, en definitiva, los bonistas que entren a este acuerdo, los holdouts que entren a este acuerdo, van a estar cobrando al final del camino algo similar a los que entraron al canje. Realmente esto no es así por ningún lado donde se lo mire. Lo que observamos acá son bonistas holdouts, fondos buitre, que van a estar recibiendo distintos niveles de compensación, si uno lo mira desde distintos puntos de vista, pero una forma de mirarlo concreta que permite comparar a los bonistas del canje e incluso a los holdouts entre sí, es mirar el valor nominal original, el capital original de los títulos. Y lo que se observa acá es que, mientras los bonistas del canje aceptaron quitas muy grandes en relación al capital original, los bonistas holdout van a estar cobrando, en algunos casos, el monto del capital original por 3, por 4 y en algunos casos hasta por 10. Repito, no el valor de compra de los bonos, no lo estoy tomando en cuenta, sin tomar en cuenta el valor que compraron los bonos, sino solamente tomando en cuenta el capital original, lo que se observa es que hay buitres, hay fondos buitres que van a estar cobrando hasta 10 veces el capital original, que tiene que ver con el bono FRAN que todos conocemos. Aún fuera del bono FRAN, hay bonistas que van a estar cobrando hasta por 4, y si no más, el capital original. Esto uno puede compararlo de distintas maneras con los bonistas que entraron al canje. Podemos compararlo en función de la situación que tenían cuando entraron al canje en 2005. Podemos hacer un ejercicio más dinámico en función de qué pasó después, porque cobraron los intereses de los bonos que recibieron. Uno podría suponer que reinvirtieron esos fondos y por lo tanto hacer una cuenta más ajustada y pensar en el valor actualizado. Eso va a dar algo más que el capital original, pero de ninguna manera vamos a estar en multiplicar por 3 o por 4 el capital nominal original. Esto, uno puede preguntarse cuál es la relevancia de esta situación entre los bonistas del canje y los holdouts. Bueno, digo, acá hay un debate que está abierto, que lo han planteado, es la posibilidad o no de que existan litigios iniciados por los bonistas que entraron al canje. Vencida la cláusula Rufo, se ha dicho que el riesgo desaparece, obviamente que la cláusula Rufo venció y que por lo tanto hay un componente, si se quiere, de ese riesgo que desapareció, que es el asociado con la cláusula Rufo, pero lo cierto es que la cláusula Rufo también se inscribió en un cuerpo más general, que incluyeron, por ejemplo, a leyes como la Ley Cerrojo, y que implicó un compromiso de la República Argentina de no otorgarle a los bonistas que no ingresaron al canje, a los holdouts, a los buitres, mejores condiciones que los que sí ingresaron. Con lo cual, claramente acá se produce una situación difícil. Difícil también porque no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia a nivel legal, como tampoco la había de pari passu hace algunos años atrás, y ya vemos cómo terminó la situación. Con lo cual, acá es muy difícil asignarle
una probabilidad de ese riesgo legal. Lo cierto es que, y por lo que pude escuchar acá, nadie puede aventurarse a decir que ese riesgo es cero, que no existe. Y si no existe, uno tendría que evaluar cuáles podrían ser las consecuencias económicas de si ese riesgo sucede. Porque si el riesgo es muy bajo y las consecuencias económicas son muy bajas también, uno podría pensar, bueno, puede ser tolerable. Ahora, si uno observa que es un riesgo bajo a nivel legal, pero las consecuencias económicas implican montos o un costo muy grande, ya la ecuación cambia por más bajo que sea el riesgo si es que es bajo. Y en este caso, obviamente, la magnitud o el costo económico detrás de esto, detrás de esa contingencia, es más grande cuanto mayor sea la inequidad, cuanto mayor sea la diferencia entre lo que se le está reconociendo a los fondos buitre y lo que se le reconoció en el pasado a los bonistas del canje. Por lo tanto, no es menor, más allá de discutir si hay riesgo o no si hay riesgo, en términos legales, no es menor la discusión económica de qué magnitudes estamos hablando. Y si uno piensa que los bonistas del canje, en la eventualidad, podrían llegar a iniciar acciones, de vuelta, puede ser muy baja la probabilidad, pero al admitirse que no es cero, uno debería evaluarlo, los montos de los que estamos hablando, si se intentan, o si se quieren, o si se demanda replicar las condiciones incluidas en estos acuerdos, son inmensos. Sería replicarle al 93% de los acreedores las mismas condiciones que se incluyen en este acuerdo. Entonces este es el primer punto que creo que es importante considerar. Hay un riesgo que creo que todos han sostenido que es un riesgo no nulo y que las consecuencias económicas de ese riesgo pueden ser muy grandes. Muy grandes me refiero a números que son enormes, hasta la mitad del Producto Interno Bruto de la Argentina. El otro punto que me parece importante mencionar es lo que marcaba antes, que tiene que ver con la inequidad que se produce a partir de estos acuerdos entre los propios bonistas holdouts, entre los propios fondos buitre. Porque se están reconociendo situaciones muy distintas entre estos bonistas holdouts, entre estos fondos buitre. Como dije antes, en algunos casos se les reconoce el 150% del capital, que es una de las opciones o lo que se llamó oferta base en el acuerdo, en el proyecto de ley. Otro es la quita del 30% sobre la sentencia. La situación de las sentencias es muy dispar, ya se ha explicado un poco ese punto, porque básicamente tiene que ver con el momento en que se recibió esa sentencia. Si la sentencia fue muy atrás en el tiempo, el capital no ha crecido tanto, no se ha acrecentado tanto, porque la tasa de interés judicial en ese sentido es baja. Pero también nos encontramos con una tercera propuesta, un tercer acuerdo, que es una quita de el 25%, se decía, o sea, no del 30%, sino una quita menor del 25%, pero cuando uno mira la letra chica se da cuenta que la quita es aún mayor, es cercana al 21%, si uno toma en cuenta el reconocimiento de los gastos legales que implica esa oferta.